el día de hoy. No sé si alguno de ustedes pudo revisar el sueño de la inyección de Irma, tuviera algún comentario o alguna pregunta, o de plano no lo revisaron, no importa. Sí, yo sí lo leí, pero no sé, como que comentario sobre es que en lo que se dijo la semana pasada, Ajá. como que me quedé en lo de Otto, en lo que decía Otto, en esa partecita donde en el significante pues como que juega el papel de, no sé cómo explicarlo, Aldo, la verdad, ahí hay una confusión para mí en la parte como final, donde está, espérate, déjate digo, la jerarquía de la repetición de significante y afecta, se une y se simplifican. La desorientación y el olvido, no en esa parte, no. ¿Cómo lo anoté? Ahorita a ver si en el camino lo digo, ¿sí? Ok. Lo voy a buscar porque sí lo anoté, pero ahorita me extravié. Bueno. Sí. Pueden, vamos, digamos que la tesis fundamental es que por lo menos estos deseos pulsionales constitutivos inconscientes, digamos, generalmente reprimidos en la sociedad como tales, que hemos localizado como el gusto por matar, el canibalismo, el incesto, y que vimos que a través del desplazamiento se pueden encontrar mucho más claramente sus equivalentes o sustitutos. ¿De acuerdo? Tendríamos que encontrar en este caso por lo menos algunos de ellos, ¿no? La tesis, la teoría es que no solamente estos deseos, sino deseos que pueden venir de la particularidad de la particularidad de la historia de cada quien, del día anterior o del preámbulo al instante de la formación del inconsciente, ya sea en un sueño, en un olvido, o en un lapsus, o en un acto fallido, o en un chiste, o en la superstición, o directamente en el síntoma, o ya con muchísimo más trabajo en los fantasmas. Y la idea, la tesis de Freud es que la figuración, la formación inconsciente implica la figuración del cumplimiento de un deseo. Y eso, cuando él dice un deseo inconsciente, entonces nos mete a la lógica del inconsciente, en donde lo que rige, pues es la realidad psíquica, es también la atemporalidad, son características del inconsciente, la realidad psíquica, la atemporalidad, la no contradicción, son algunas de las principales características. ¿Sí? Entonces vamos a ver la posible figuración de esos deseos como cumplidos en las formaciones del inconsciente de manera en potencia multideterminada. Pero es una tesis súper fuerte en Freud y que él nos lleva o nos compromete a los que estamos bajo la
égida del Conócete a ti mismo, ¿no? De Delfos. Y, ¿por qué no? Agregándole el complemento de la frase, conócete a ti mismo, porque dentro de ti encontrarás la sabiduría, como un principio o una égida que tiene todo que ver con el dispositivo psicoanalítico, aunque no necesariamente reducimos el dispositivo analítico a esa égida. No todo el psicoanálisis corresponde a eso, pero sí eso corresponde o es posible a través de la práctica psicoanalítica. Entonces, el propósito de este curso en particular o de este módulo en el que estamos es abundar en este tema y abrir, digamos, todas las puertas que tienen que ver con esto para que no se nos olvide nunca. Fer, ¿quieres decir? Alzaste tu mano. Tengo una duda. Sí. Estaba, bueno, revisando el seminario 2 de Lacan, creo que era la clase 17, y de repente hace mención a que hay sueños o que un sueño puede convertirse en un sueño alucinatorio. Según yo, para mí todos los sueños tienen algo de alucinatorio, pero entonces, ¿cómo es un sueño alucinatorio a diferencia de un sueño que no lo es? Esa era mi pregunta. Uy, pues hay que ver, ¿no? En el contexto del párrafo que leíste en el seminario 2, hay que ver por qué hace esa aclaración, ¿eh? No lo tengo así ahorita de memoria, pero si lo traes, ¿por qué no? Lo estoy buscando. Mientras lo encuentro, si quieres seguir, y ahorita se los paso. Ok, está muy bien esas ilaciones, sobre todo si son en relación a Freud, a Lacan o a Miller, que son como los invitados fundamentales. Perfecto, seguro podemos hacer las articulaciones. De hecho, podemos hacer ciertos agregados de esto, del sueño de la inyección de Irma y de otro sueño que quiero traer a este curso, que es el sueño de el padre, ¿no ves que me abrazo? Padre, ¿no ves que me estoy quemando? Se los voy a mandar entre semana para ver si lo vamos trabajando también en las próximas semanas. Y observaciones, detalles fundamentales que hace Lacan. Bueno, pero sí, en principio es más, si quieres así, déjalo, porque si no es peligroso. Esto está muy débil. Ya. En principio sí es como tú dices, Fer. O sea, todo sueño como tal, los sueños como tal, tienen esta posibilidad o esta característica alucinatoria. Incluso la fantasía o el sueño diurno tiene algo de eso. La diferencia es que no es una alucinación fija o independiente a la voluntad del sujeto, ¿no? El sujeto puede despertar o el sujeto puede reaccionar ante el aumento, digamos, del estímulo exterior o ante la imposibilidad de introducir en la fantasía o en el sueño el estímulo exterior, ¿no? En la medida en que lo pueda integrar, puede seguir soñando, puede estar sonando la alarma, por ejemplo, y él
puede estar soñando, no sé, que el tren está haciendo ruidos o que hay alguien que le está diciendo una serie de cosas, es decir, algún equivalente, alguna desfiguración de ese estímulo exterior. Bueno. ¿Sí? Bueno. Y de cualquier manera, sea, digamos, una alucinación como tal o no, esta, para Freud, está predeterminada. También la alucinación, digamos que paranoica o psicótica, está predeterminada. Hay una nota aquí al respecto, si quieren se las leo. Si quieren se las leo. En esta comparación que hace Freud del paranoico, digamos, y la interpretación paranoica con la actividad neurótica. ¿De qué texto estás hablando, Aldo? De el texto de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Va. Gracias. En la página 248, que es un poco también a lo que me voy a concentrar, al capítulo, por si quieren revisarlo también, el capítulo último, el capítulo 12, que es el determinismo, creencia en el azar y la superstición. Es un capítulo grande, pero de hecho, si pueden y quieren, pueden empezar a revisarlo, por lo menos desde esta cita que les voy a hacer, que está en la página 248. Termina en el 270, entonces son como 22 paginitas si quieren leerlas. Y entonces dice así, un rasgo llamativo y universalmente señalado en la conducta de los paranoicos es que otorgan la máxima significación a los pequeños detalles en que ordinariamente no reparamos del comportamiento de los demás. De ellos extraen interpretaciones y las convierten en base de unos extensos razonamientos. Por ejemplo, el último paranoico que examiné infería que todos cuantos lo rodeaban se habían puesto de acuerdo, pues en la estación, cuando él partía de viaje, habían hecho cierto movimiento con la mano. Otro tomaba nota de la manera de andar la gente por la calle, cómo manejaban el bastón, etc. Vale decir que el paranoico desestima en su aplicación a las exteriorizaciones psíquicas de los demás la categoría de lo contingente, de lo que no exige motivación, que el hombre normal considera una parte de sus propias operaciones psíquicas y actos fallidos. Todo cuanto nota en los otros es significativo, todo es interpretable. ¿Cómo llega esto? Probablemente aquí, como en tantísimos casos parecidos, proyectando a la vida anímica de los demás lo que inconscientemente está presente en la suya propia. ¿Ok? Saquen el paranoico, y que el paranoico puede ser, Fer, como más proclive a la alucinación y a la certeza, ¿no? Como decir, todos aquí me quieren hacer daño, o afuera está el FBI esperándome, o etcétera, etcétera, paranoico. Es una proyección de algo que le está sucediendo a él, ¿no? Pero él lo proyecta al exterior y lo hace de una manera contundente, vamos, no duda al respecto. Incluso puede alucinar. O sea, no solamente quedarse a nivel de la sospecha, de la duda, sino alucinar que efectivamente está escuchando
al FBI allá afuera o que los está viendo. Entonces dice, todo, como todo cuanto nota en nosotros es significativo, todo es interpretable. ¿Cómo llega a esto? Proyectando a la vida anímica de los demás lo que inconscientemente está presente en la suya propia. En la paranoia esfuerza su paso hasta la conciencia, alucinación, mucho de aquello cuya presencia inconsciente en normales y neuróticos solo por medio del psicoanálisis se puede demostrar. Entonces, en cierto sentido, el paranoico tiene razón en esto. Discierne algo que al normal se le escapa. Su visión es más aguda que la capacidad de pensar normal, pero el desplazamiento sobre los otros del estado de cosas así discernido quita validez a su discernimiento. Por eso, no se espere de mí que justifique las diversas interpretaciones paranoicas. Sin embargo, la parte de justificación que concedemos a la paranoia, con esta concepción nuestra de las acciones casuales, nos facilitará el entendimiento psicológico del sentimiento de convicción que en el paranoico se anuda a todas estas interpretaciones. El problema del paranoico es que desplaza los motivos inconscientes en él para construir esa figuración, lo desplaza hacia afuera y lo toma como una realidad contundente, al grado de la alucinación, por ejemplo. ¿Sí? O sea, en la medida en que el otro crea que esto es del orden de lo real, de la realidad, no de lo real lacaniano, sino de la realidad, es el mismo grado de intensidad en que desconoce o niega los factores de su propio inconsciente, o sea, del interior, por así decir. Mientras más certeza da a que eso sucede de manera real, objetiva, más negación hay a su propio inconsciente como el verdadero autor de tal fenómeno. Lo mismo pasa con el supersticioso. Sí. El supersticioso proyecta, digamos, en sus creencias una serie de elementos que realmente provienen del interior. Pero por no poder analizarlas o examinarlas, se conforma, digamos, con desplazarlas hacia el mundo exterior a través de esas creencias, del significado o los propósitos de estas creencias, tanto de alejar un mal como de provocar un bien. Sí. O provocar justamente eso, ¿no? El cumplimiento de un deseo. O sea, a través de ciertos rituales supersticiosos se puede provocar el cumplimiento de un deseo o desear que un mal, que generalmente también responde a un deseo, pero a un deseo de alguien más, ¿no?, que quiere nuestro mal, a nivel de la envidia, por ejemplo, el mal de ojo, por ejemplo, o la brujería o la magia negra, ¿sí? El mal, entonces, resulta ser el cumplimiento de deseo de un enemigo, por así decir. Nuestro propio mal puede ser eso. También nuestro propio mal o nuestro temor a que algo malo nos ocurra puede responder a un deseo de muerte o un deseo del mal que uno hizo en algún momento de su vida hacia otra persona, pero que por otras razones reprimió y ahora se le vuelve hacia la persona propia
como una expectativa latente. Eso que ese mal que yo le decía a otro y que no lo pude ejecutar, ahora se me va a regresar a mí de manera inesperada, o insospechada, pero anticipada. Aldo, antes de que prosigas, yo quería hacer un comentario con respecto a esto de la superstición y el sueño, porque cuando hay una posición supersticiosa, un sueño, como son sueños muy vívidos, aunque no sea uno psicótico, en fin, los sueños a veces son muy vívidos, pero si tiene uno una proclividad a la superstición, pues el sueño es como no solamente es una premonición que puede ser, sino también puede estar inserto algún elemento de brujería, por ejemplo, que le estén haciendo a alguien brujería, bueno, que lo crea no sé si es el neurótico o el psicótico, o simplemente el supersticioso, pero aquí se roza mucho la superstición con un sueño alucinatorio, ¿no? Bueno, por eso quería decirlo antes que prosiguieras. Sí, pero tendría la misma estructura, ¿no? La variación sería, como lo dijimos desde el inicio, un asunto de intensidad, un asunto cuantitativo. ¿Sí? Ya sea por falta de represión o por exceso de intensidad del deseo, ¿no? Al grado de que pueda llegar fácilmente a la alucinación. Bueno, sí, la idea, la tesis es que en todos los casos, independientemente de la manifestación, va a tener que ver con esto, con la estructura, podemos decir, con la estructura que va a tener el aparato psíquico en términos freudianos y la dinámica propia de ese aparato psíquico que tiene como fundamento el principio del placer. Y en un segundo tiempo, Freud agrega más allá del principio de placer. Entonces, todo sujeto hablante, ahora sí, independientemente de la estructura psíquica que tenga, por supuesto, el sexo que tenga, la preferencia sexual que tenga, la edad que tenga, va a estar, digamos, bajo la dinámica de esta estructura psíquica. Y como es propio de esta estructura humana, la facultad de hablar, escribir y leer, entonces podemos sospechar que todo aquel sujeto que hable, escriba y lea, estará también bajo esta dinámica. Voy a empezar, aunque fuera extraterrestre, aunque fuera como lo demuestran las mitologías, aunque fueran dioses, si hablan, ¿sí? Leen, escriben, están en ese sentido bajo la lógica del inconsciente. Son sujetos del inconsciente. Y ya, el que sean extraterrestres o sean dioses o sean producto de la ciencia ficción o la literatura, estamos bajo la lógica del inconsciente, la lógica del significante. Todos. En ese sentido, todos estamos castrados, para usar el significante freudiano, o todos estamos en falta, ¿sí? Con la misma tijera. Todos estamos cortados con la misma tijera. Todos. Pero no estamos cortados de la misma forma. Ni tenemos una relación idéntica con ese corte. Tampoco con la tijera misma. ¿Sí? Pero es un ordenador
que desde el campo psicoanalítico tiene la categoría de ley. Freud, en este mismo texto, en este capitulito, en estas páginas que les cité ahorita, van a encontrar ustedes cómo despliega de ahí no solamente los fenómenos supersticiosos, sino las religiones y las mitologías mismas que hay y han habido en la humanidad. O sea, todas. No es que nada más las egipcias o las grecorromanas, ¿no? Sino todas. Y cuando hace el todas, obviamente está apelando a la atemporalidad del inconsciente. Una, a la realidad psíquica. Dos, y a la no contradicción. Tres, a la no negación, por ejemplo. Cuatro, en el inconsciente no hay negación. En el inconsciente hay pura afirmación. Por eso no hay contradicción. Pueden haber cosas que para el yo pueden ser incongruentes o imposibles, ahí pueden manifestarse como tal. Se vale ahí la ciencia ficción, se vale la metafísica, pero para Freud, miren, por ejemplo, en la página 251, les leo un párrafo al respecto. El oscuro discernimiento de factores psíquicos y constelaciones de lo inconsciente se espeja, es difícil decirlo de otro modo, hay que ayudarse aquí con la analogía que la paranoia ofrece, se espeja en la construcción de una realidad suprasensible que la ciencia debe volver a mudar en psicología de lo inconsciente. Podría osarse resolver de esta manera los mitos del paraíso y del pecado original, de Dios, del bien y el mal, de la inmortalidad y otros similares. Trasponer la metafísica a metapsicología. Y metapsicología es un nombre que recibe el psicoanálisis. Esto que hemos hablado aquí, ya en este curso de tópico, dinámico, económico, son los ejes de la metapsicología en Freud y son la estructura teórica de lo que conocemos como psicoanálisis. Así que la aplicación del psicoanálisis evidentemente no se redujo y no se detuvo nada más en analizar los síntomas histéricos, que ese era, digamos, el propósito terapéutico. Analicemos los síntomas histéricos, pues para ver de qué están hechos y, por supuesto, y cómo podemos curarlos, ¿no? Las cegueras histéricas, lo que hoy conocemos popularmente como las somatizaciones. Y que ya todo el mundo habla de somatización, aunque nunca haya escuchado la palabra Freud. O sea, que tenemos una cultura en el siglo XXI que tiene estos indicios psicoanalíticos que son tomados en cuenta, pero que obviamente no son formalizados. Pero tenemos entonces a los psicoanalistas, a los analizantes, como para estar comprometidos en la tarea de psicoanalizarlos, de interpretarlos. Sí, los fenómenos psicosomáticos, por supuesto, pero no solamente, sino también las supersticiones, las religiones, y todo esto que estamos viendo, los sueños, los lapsus, los síntomas. Con más rigor podemos decir, con todo aquello que el analizante nos traiga de manera franca en su asociación libre, que es algo a lo que lo invitamos. Lo invitamos a que en la situación analítica él pueda asociar libremente. Y en ningún momento nos ponemos a hacer filtros ahí del orden de, por favor, aquí no hable de religión, o por favor, aquí esas supersticiones no son válidas, ¿no?
o, no sé, cosas, restricciones de ese tipo que más bien corresponderían a ideales ahí del analista que estaría en una franca descolocación al compromiso que implica ese lugar. O sea, el analista tiene que estar a la altura de escuchar lo que puede escuchar cuando el otro levanta la respectiva represión para que le permita asociar libremente frente a nosotros. Que otra vez, insisto, es asociar, ¿no? Es hable de lo que quiera, no es haga lo que quiera, no es lo mismo, pero él hable, diga lo que quiera sin, como dice Freud, que es lo que hay que lograr, comprometer al analizante, comprometerlo a sofocar su propia crítica hacia sus dichos o sus pensamientos. Hay que lograr a que se anime a sofocar, o sea, a quitar su propia crítica en lo que va a decir. Para hacer eso, ustedes pueden decírselo tal cual así o decírselo con otras palabras, pero finalmente, o a veces no hay necesidad de decir nada porque hay una dimensión política del psicoanálisis donde el analizante que viene con nosotros ya sabe algo de lo que se tiene que hacer en el psicoanálisis y él solito viene y habla libremente. Entonces ahí pues, ni necesidad de decirle ni nada. Pero cuando no sucede así, sí hay que proponernos a lograr eso en el analizante. No siempre es fácil. ¿Por qué? Porque a veces la cantidad o la intensidad de esa crítica es muy severa. A veces el super yo, digamos, participando ahí en la voluntad del yo, del sujeto, no se permite hablar de sí hablar de sí mismo cualquier cosa. Hace rato que les decía lo del maquillaje, que efectivamente Fernanda fue la única que se quedó porque ella está acostumbrada a no usar el maquillaje. Eh, pero es eso, es lo que uno quisiera mostrar de uno mismo. ¿Y eso qué lo dirige? ¿Quién lo dirige? Pues el principio del placer, propio del yo. A mí no me gusta mostrarme sin maquillaje, ¿no? O a mí no me gusta mostrarme en pijama, o a mí no me gusta, no sé, mostrar mi sillón o mis libros, como los de selva que veo ahí, ¿no? Así es, a mí no me gusta hablar de ciertas cosas mías, no porque las desconozca, sino porque ya no quiero saber de ellas o quisiera que no estuvieran. Y entonces la crítica se impone. Y el sujeto es capaz, así tipo Facebook o tipo páginas ahora, o sea, el mundo de la virtualidad permite perfectamente la edición, ¿no? La edición del yo y favorece al ideal del yo. Hay, hay personas que no pueden subir fotos propias. Para empezar, que no pueden subir fotos propias. Y hay quienes no pueden subir fotos propias sin filtros. ¿Eh? O que solo suben fotos propias en ciertos momentos, etcétera, ¿no? Hay personas que no, pero no pueden dejar de ver fotos o momentos de supuesta felicidad que sus amigas están subiendo. Hay un montón de cosas que vemos y escuchamos en la clínica ahora a propósito de la relación narcisista que se tiene con este alter ego que se presenta en las distintas páginas. Entonces, este filtro es
totalmente consciente. No, hay una parte que es consciente y la parte que no se decide conscientemente, se decide inconscientemente. Eso nos lo dice también Freud en este capítulo. Bueno, y en toda su obra. Eso que dejamos de decidir conscientemente, se decide inconscientemente, pero no hay posibilidad de no decisión. Por eso, para Freud, no existe, digamos, el azar como tal en la realidad psíquica. Sí puede existir el azar en la contingencia de la realidad, en nuestra relación, en nuestra interacción con el mundo exterior. ¿Sí? Puede ser azaroso que estamos caminando y de pronto el bicicletero de la bici, el ciclista, pasa al lado de nosotros y se cae. Eso puede ser azaroso. Lo que no va a ser azaroso es cómo interpretamos eso. Nos pueden suceder una serie de cosas por azar. Lo que no puede ser azaroso es cómo las interpretamos, cómo las construimos, cómo las integramos en nuestra vida cotidiana. Eso no puede ser azaroso. Entonces hay que distinguir cuándo es una contingencia, qué es una contingencia de cómo nosotros interpretamos eso. Como también veíamos la vez pasada un poco, a propósito de los contagios, cómo el sujeto puede interpretar el por qué él se contagió y por qué la otra persona no, o por qué este se murió y por qué el otro no. Lo puede interpretar de múltiples formas, pero todas estarán determinadas por su propio inconsciente. Ya sea así de, pues es que ese se contagió porque no usa cubrebocas o porque no sé qué, hasta ese se contagió porque se lo merece. Ese no se contagió porque es un santo y está bendito. O pues ese no se contagió pues porque tiene las defensas muy altas. La que quieran. De ahí lo importante que es localizar en cada analizante, para empezar en uno mismo, cuáles son los discursos que nos anteceden. Un poco los discursos que nos hablan, que hablan a través de nosotros. Ya sea el caso de la contadora que alguna vez les decía, ¿no? Aquí la feto, que ya está siendo hablada por la familia, los padres, como ahí viene la próxima contadora de la familia o del linaje de contadores de Guanajuato. Todavía ni nace y ya se está hablando por ella. O, bueno, unos más clásicos, tal vez en ciertas monarquías viene el embarazo y ahí viene el próximo rey, ¿no? Próximo rey de España, de Inglaterra. Es decir, donde hay una predisposición, hay en términos lacanianos es el automatón del inconsciente. Eso que está funcionando independientemente de que nosotros hayamos nacido o vayamos a morir. No porque moramos se va a detener, digamos, la monarquía inglesa, por así decirlo. O sea, hay algo del discurso que sigue avanzando independientemente de los organismos vivos o de los cuerpos vivos en turno, y que se le va heredando a los próximos nuevos cuerpos vivos, nacientes y por nacer. Y claro que eso va a ser una especie de S1, un primer significante que va a empezar a marcarnos y a predeterminar nuestras acciones, como escoger el color azul, el color rosa,
el pelo largo, el pelo corto, el baño de la izquierda, el baño de la derecha, los cochecitos o las muñequitas, para decir los más leves. Pero está, por ejemplo, la dimensión esta profesional del próximo contador o el próximo nazi, para seguir tomando esta relación de los nazis y los judíos. Y que lo que dice el psicoanálisis es que eso puede ser un factor que predetermine una serie de cosas en la vida cotidiana del sujeto, pero que en un proceso analítico pueden ser reparados. O sea, lo que nos dice Freud es que no estamos condenados a ese determinismo psíquico. Cuando él habla de hacer consciente lo inconsciente, nos abre toda una posibilidad de rectificación. ¿Sí? En la medida en que no dejemos que eso trabaje automáticamente, inconscientemente, sino que lo hagamos consciente y vayamos analizando, interpretando y diluyendo el poder que en otro momento pudieron haber tenido ciertas construcciones al estilo de la cigüeña que viene de París o de el coco que viene y te va a comer, o del orden del yo soy tu madre y yo sé todo sobre de ti, no es posible que me mientas, y sus respectivos desplazamientos hasta llegar al Homo videns, ¿no? Al ser observados por un ente supuestamente exterior, ¿no? Que nos vigila y nos evalúa y nos sanciona en función de sus propios ideales. El psicoanálisis no tiene problema con eso, la única diferencia es que ese ente Freud lo formaliza con el término de superyo. Y sí podemos dar cuenta de él, aunque no podamos verlo. Hay una serie de cosas que no se ven, pero se escuchan, como el inconsciente. Y aquí es donde vamos a localizar esto que quedó en suspenso la semana pasada, del sentimiento de culpa y la necesidad de castigo. Podemos, desde el superyo, que ese está presente en donde estemos, porque tiene que ver con nuestro cuerpo vivo, y que por lo tanto nos puede ver 24 horas a la semana, al año, y por supuesto que puede, como es una parte inconsciente del yo propio, pues puede ver los pensamientos que tenemos, las omisiones que tuvimos, cosa que no puede ver el policía. O no pueden ver acá los espías modernos a través de nuestra cámara telefónica. El superyo sí, porque es una parte de nuestro yo, pero inconsciente. Es como un doble, nos decía Freud en el texto de Lo ominoso. Pero el punto de ese doble es que puede él sí aplicar una serie de cosas que van en contra de nuestro principio de placer. Nosotros no quisiéramos que el otro supiera o leyera ciertos pensamientos nuestros o ciertas omisiones nuestras o ciertas fantasías, pero el superyo sí lo sabe, porque somos nosotros mismos como a nivel de doble. Entonces no necesitamos el discurso religioso, el discurso de Dios o de entes divinos o esotéricos o metafísicos para justificar una serie de acciones que se hacen en función de eso. Sino, con la pura instancia superyoica podemos entonces analizar por qué ese tipo de miedos o de paranoias que se proyectan al otro, aunque sea a nivel de entes supremos. Puede ser al otro así, del vecino, la pareja, los hijos,
puede ser al otro tal cual, a nivel de entes ficcionales. Por eso les damos entrada. Si alguien viene y nos empieza a hablar de sus dioses o de sus supersticiones o sus creencias o sus experiencias personales al respecto, nosotros, por supuesto que las vamos a admitir, les vamos a dar crédito. Lo que pasa es que las vamos a leer con otros elementos que el otro no tiene y que el otro en un primer momento no va a querer admitir, porque en la medida en que los admite, va a empezar a diluir su propia lectura al respecto. Y desde su lectura pueden haber entonces este tipo de fuerzas superiores, exteriores, inteligentes, que le resten al sujeto su propia responsabilidad subjetiva. Entonces, una serie de cosas sucedieron porque así lo quiso Dios, para bien o para mal, pero nada tiene que ver con uno. O alguien que diga, no, yo no creo en Dios, pero sí creo en el destino. Bueno, porque estaba el destino. Y entonces no tiene nada que ver con uno. Bueno, el gran desafío es ese. Freud cuando nos dice, podremos analizar nuestros olvidos, todas nuestras acciones que, aparentemente casuales, podemos analizarlas, pero para eso también hay que tener una disposición a la responsabilidad subjetiva. ¿De qué orden? De este orden que les acabo de decir. Cuando algo no se decide conscientemente, se decide inconscientemente. Al final, todo implica una decisión subjetiva, por más enigmática que se nos aparezca. No sé qué piensan de eso. Lo normal es que venga la protesta, ¿eh? Bueno, igual y viene la protesta después. Pero la hipótesis, la teoría más bien, la tesis, es que puede ser interpretable. Pero la resistencia al psicoanálisis, entonces, tiene que ver con eso, porque en la medida en que uno se va analizando, va aumentando la responsabilidad subjetiva. Y entonces se pierde el placer de la no responsabilidad subjetiva. Se pierde el placer, digamos, de echarle la culpa al exterior, al otro, pues, de frustraciones que realmente son internas. Dice Freud, entonces, que una serie de frustraciones internas las proyectamos al exterior para tratarlas como si fueran auténticamente asuntos del otro que no nos competen. También cuando proyectamos frustraciones internas al exterior, ¿sí? Gozamos de la ilusión de poder huir de ellas o desentendernos de ellas, huir de ellas como sí podemos hacer con los estímulos que provienen del exterior, como el fuego, la luz, el frío, o sea, una serie de cosas que pueden traernos displacer, pero que si provienen del exterior, esos estímulos, podemos apartarnos de ellos. El problema es cuando vienen del interior, porque por más que nos vayamos a China, Japón, etcétera, se vienen con nosotros. Entonces la audacia del ser humano, muchas veces fallida, es hacer de frustraciones internas como si fueran frustraciones externas. Por ejemplo, decir que una serie de cosas que no suceden por factores estrictamente externos. O pueden tener solución por factores externos, como se pueden quitar una serie de conflictos. Vamos a quitar nada más la palabra frustración, inhibiciones, síntomas y angustias pueden ser eliminados
con dispositivos externos que no comprometan nuestra responsabilidad subjetiva, como sí lo hace el psicoanálisis. Ya sea medicamentos o ya sea limpias, ¿no? Estoy fastidiado de que me pase esto y esto y esto y esto y tenga estas frustraciones, voy a recurrir al chamán para que me haga una limpia, porque esto es mala suerte. O esto es producto de un mal que me deseó alguien. A veces también así nos pasa en el psicoanálisis, una serie de cosas que, que son, digamos, producto del proceso psicoanalítico, y el analizante termina dándole crédito al azar o a una contingencia externa en vez de al psicoanálisis mismo. Lo importante es decir que paradójicamente hay un placer en ciertos seres humanos, no sabemos cuántos, sospechamos que en la mayoría, por la no responsabilidad subjetiva. Pero Freud nos dice que eso tiene un costo, porque uno se vuelve dependiente a la voluntad del otro. Así como en el origen, cuando el bebé dependía no solamente de los objetos vitales para su sobrevivencia, sino de la voluntad del adulto para aproximárselos. Una dependencia doble que lo hizo conocer de manera traumática lo importante que es contar con el favor amoroso del otro, el signo de amor del otro, del adulto, para empezar en el bebé. Y que eso se puede prolongar atemporalmente. Y sujetos que dependen, aunque sean unos grandulones, dependen del amor de sus padres, de los favores de sus padres o de los favores de alguien más, pero dependen del otro. Y se angustian si el otro no está, como el bebé. Cuando puede angustiarse cuando ve a la madre retirarse, porque junto con la madre está el facilitador para alcanzar el auténtico objeto de deseo, el biberón, la teta o la cobija, o en su momento, pues la medicina. El juguete, ¿por qué no? O sea que este amor está atravesado por el principio del placer narcisista, o sea, por la conveniencia narcisista, por todo lo que el sujeto alcanza a través de ese otro, sí, solo sí, ese otro me quiere, o por lo menos me hace esos favorcitos. Entonces, esta situación es la que se puede prolongar atemporalmente, independientemente del sexo, de la religión, de la edad. Y el sujeto es capaz de meritar sus propias virtudes, sus propias facultades. Es capaz de cancelar sus propios méritos con tal de mantener esta situación. Y en vez de reconocer sus propios méritos, insiste en reconocer que es fundamental la presencia de ese otro que nos hace una serie de favores muy importantes para uno, para el principio del placer propio, ya sea por parte del hijo, del padre, el hermano, el vecino, el tío, el jefe del trabajo o el mismísimo o los mismísimos dioses. Buenos o malos, eso es lo de menos, ¿no? Ahora, esto parece paradójico porque en otro sentido, desde otra perspectiva, podríamos encontrar también todas las ganancias que se obtienen con la responsabilidad subjetiva. Una auténtica libertad, por ejemplo, ¿no?
un decidir y ir uno forjando su propio destino en función de ese principio de placer, atemperado con la existencia de la falta, de la castración. O sea, sí, el poder, no la omnipotencia narcisista propia del yo, que es capaz de decirnos, mira, yo te voy a crear aquí un mundo simulado, un mundo virtual en donde tú eres el rey, pero es virtual, ¿eh? Y el sujeto puede comprar eso y preferir vivir en el mundo del como sí. Eso es lo que está de fondo en el mundo de la virtualidad del siglo XXI y de lo que esté por venir. Es realidad tus propósitos, tus ilusiones son posibles en el mundo del como sí, en el mundo de la simulación. Y en ese mundo de la simulación, vamos, todo lo que tú quieras es posible. Es decir, no existe la castración, no existe la falta. Ahora con la tecnología se puede lograr más fácilmente esos simuladores. Pero pues siempre se ha logrado. Simplemente el famosísimo cielo, a propósito de de la Divina Comedia, eh, podemos pensar, o de la religión como tal, este gran objeto que se ofrece de un lugar donde ya no hay sufrimiento, ya no hay castración, todo es placer, todo es felicidad. El sujeto puede comprarlo a pesar de que el precio sea, bueno, esto es posible, sí, solo si haces una serie de sacrificios y después de morir. También si cuentas con el favor de los dioses, del reconocimiento de los dioses. Bueno, el judaísmo está marcado, digamos, por una promesa de ese tipo, de ser los elegidos, de tener garantizado un cierto orden, un cierto beneficio aquí y en el más allá. Para poner ejemplos así muy claros, pero siempre hay ejemplos no tan macros, sino más micros, como eso que puede ser. Ahora tú que perteneces a la familia del linaje de contadores, de los mejores contadores de Guanajuato, tienes garantizado no sé qué y no sé cuánto. Siempre y cuando seas contador, porque no vas a salir con que quieres ser actriz de teatro, porque todo eso lo perderás o lo perderías. Entonces, bueno, y sobre todo los que nos analizamos, los que nos hemos analizado, los que vamos avanzando en la línea de admitir la responsabilidad subjetiva, vamos sufriendo una tal alteración que va cambiando el mundo, nuestra forma de vivir, donde ya somos muy sensibles a la responsabilidad subjetiva, donde podemos empezar a observar analíticamente, a localizarnos analíticamente en todo lo que nos va sucediendo, en los sueños, en los lapsos, en los actos fallidos, en los problemas en la calle, los problemas familiares. Al revés, también en los grandes momentos de felicidad, también ahí nos localizamos analíticamente. Y a veces incluso nos puede ser sensible el convivir con personas que se rehúsan a la responsabilidad subjetiva. Tengo muchos casos y analizantes también que dicen eso, es una problemática para tener pareja.
Es que mi pareja no se analiza y es un problema, ¿no? O que quieren una pareja, pero que sí se analice o que esté analizado. Que no es otra cosa que decir que tenga responsabilidad subjetiva, porque si no, todo me va a estar echando a mí la culpa. No dudo que tenga culpa de algunas cosas, pero de todo. El punto es que en los dos casos, tanto en la no responsabilidad subjetiva como en la responsabilidad subjetiva, hay, hay satisfacción. Y ahí es donde uno va decidiendo, ¿no? ¿Qué va prefiriendo? Y lo que la política de Freud es que experimenten el ser humano, el ciudadano, en el mundo, esa es la ilusión de Freud, puede experimentar los beneficios de la responsabilidad subjetiva y la relación que ésta tiene con los síntomas, las inhibiciones y las angustias de nosotros, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la relación que existe entre la responsabilidad subjetiva y el sufrimiento, que mejor dicho sería a mayor sufrimiento corresponde menor responsabilidad subjetiva. Mientras más responsabilidad subjetiva tenga el sujeto, menor sufrimiento tendrá. ¿Seguro? ¿Me lo firmas? Se lo firmamos, señora. Esa es la promesa psicoanalítica. Dice Freud, dice Lacan, y dicen los psicoanalistas, que si no pudiéramos sostener esa oferta como real, seríamos unos farsantes. Y no tendríamos autoridad moral para andar ahí escuchando los conflictos del otro. Seríamos unos viles morbosos. Puede existir eso, sí, y podrá ser, pero el psicoanálisis como tal, el psicoanálisis sí exige esa responsabilidad subjetiva, por supuesto, irla provocando de manera propia al dispositivo analítico en cada uno de los casos y, por supuesto, suponerla en el analista en turno, ¿no? Ponerla y entre analizantes y entre analistas poderla politizar entre ellos. ¿Cómo a un analista podríamos exigirle una responsabilidad subjetiva? A un analizante ya consolidado, el analizante, podemos más fácilmente exigirle una responsabilidad subjetiva. Tenemos que ir midiendo eso en cada uno de nuestros analizantes, ¿no? Habrán analizantes que todavía no están gestando una responsabilidad subjetiva y preguntarnos qué pasa con nuestras interpretaciones que no están interviniendo y trastocando el programa de goce del otro, que está muy afianzado a la no responsabilidad subjetiva. ¿Qué es eso? Pues estar culpando al otro de nuestros síntomas, inhibiciones y angustias, de nuestro sufrimiento. Y su reverso velado. También podemos culpar al otro de toda nuestra felicidad. También puede operar así. No, es que es gracias al otro, porque yo no. Entonces, en el campo analítico se vale, se permite este asunto de la responsabilidad subjetiva. Y aquí me aprovecho para aclarar un poco esta dimensión ética en la responsabilidad subjetiva. A veces, y curiosamente en el campo analítico, se piensa que responsabilidad subjetiva es igual a asumir un castigo o asumir una pérdida. Y responsabilidad subjetiva tendría que ir más allá de eso, ¿no? Tendría que ver con él, ¿qué es lo que estás haciendo para provocar ese castigo? ¿O qué puedes hacer para no quedarte pegado ahí? Sí, Laura.
Sí, justo pensaba en esa otra vertiente de cómo leer esa responsabilidad subjetiva, porque pensaba en esta otra vertiente de entonces el analizante llegar a otro punto en el que diga, no, todo es mi culpa y entonces necesito o merezco un castigo, ¿no? O sea, pensar que eso es también asumir una responsabilidad subjetiva, pensar, bueno, no son los otros, ¿no? Soy yo, es mi culpa y entonces merezco lo que estoy viviendo o un castigo, algo así. Lo cual tampoco es, creo yo, una responsabilidad. O sea, asumir una responsabilidad, sino como una culpa, ¿no? No son los otros, sino soy yo mismo. Ya me di cuenta que soy yo mismo de todo lo que me pasa y entonces eh, a partir de ahí, no sé, estar eh, clavado en como en este goce cultígeno. Exacto, ¿no? Quedarse en el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por ejemplo. O en esta dimensión paranoica de que llovió en Australia por mi culpa, ¿no? Todo tiene que ver conmigo y en todos los males de este mundo tienen que ver conmigo. Por lo tanto, amerito el castigo superior, o sea, la muerte misma. Espérenme, puede haber algo peor, una serie de torturas antes de morir. Perdón, una cosa más, porque entonces no aplica esto de ¿cómo? Mientras mayor responsabilidad subjetiva, menos sufrimiento en el sujeto, ¿no? Habría mayor sufrimiento si se lee una responsabilidad de esta índole. Sí, pero hay que aclararlo, porque no es que no se cumpla esto de la responsabilidad subjetiva y el menor sufrimiento, sino hay que ver si realmente esto de acusarse de todo lo que sucede es una responsabilidad subjetiva, o más bien es el cumplimiento de un deseo de castigo, que eso no necesariamente es responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva se caracteriza también por localizar la singularidad de cada quien, qué es mío y qué es del otro, o sea, con distinguirse del otro. Y uno puede hacer un llamado a que el otro se haga cargo de lo suyo, y eso puede ser parte de la responsabilidad subjetiva. Ponerle, como se dice, un alto al otro. Por ejemplo, en este caso que dices, que sería más de un corte así melancólico, ¿sí? De merezco morir, no merezco nacer, soy lo peor, o sea, todo el empobrecimiento del yo, que lo tienen ahí muy bien descrito en el texto de Duelo y Melancolía de Freud. Eh, eso más bien es una necesidad de castigo, que como Freud dice ahí, en términos generales, es desproporcional. Digamos, su falta real, su falta original, se desproporcionó, se sobredimensionó, ¿no? Ah, es que porque este, no hice esto en la infancia, entonces ahora merezco todos los castigos del mundo, hasta mi propia muerte, ¿no? No, eso es una desfiguración, una desproporción de las cosas. Ah, porque me robé este chicle, ahora merezco ir al infierno, merezco 50 años de cárcel, merezco perder a todos mis seres queridos, por decir algo, ¿no? El ir encontrando una proporción más adecuada entre la culpa y el castigo forma parte de la responsabilidad subjetiva. Fernanda, ¿quieres decir algo? No, era justamente en la dirección que ahorita lo planteaste, que me parece que esta cuestión de culpa, de yo lo merezco, no surge todavía desde
una elaboración o un proceso psicoanalítico, sino todavía desde esta demanda que nos puede estar haciendo un otro, ¿no? De lo que se supone tendríamos que ser o hacer. Y más bien lo que quería comentar es justo lo que estabas diciendo, ¿no? Que la responsabilidad tiene que ver más con ver lo que veíamos en algún otro seminario, ¿no? Que el hombre es el lobo, ¿no? De sí mismo, como algo así, ¿no? ¿Dónde estás tú ante la situación, ante lo externo, ante el otro? ¿Y qué responsabilidad tienes? Claro. No como culpa, sino como una participación en tu experiencia de vida. Y entonces ahí te colocas en otro lugar, ya no en la víctima que recibe el daño y el desprecio, lo que sea de otros, sino qué papel jugaste tú en todo eso. Y eso te permite moverte y dejar de estar en la culpa, en la víctima, y más bien asumir que tienes tú, no sé si la palabra adecuada es el control de, tal vez sería Una participación subjetiva en lo que te sucede. la determinación de hacia dónde vas y la conciencia de que cada paso que tomes tiene que ver contigo, no con el otro, o por lo menos esa sería como la intención, ¿no? Sí, sí, exactamente. Cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, hay que entender también lo que está implícito aquí, que es la conciencia de nuestra relación con lo inconsciente, con el inconsciente, con nuestra vida pulsional, con nuestro yo. Ujú. Pero sí, no confundir responsabilidad subjetiva con responsabilidad social, como conciencia social. No, responsabilidad subjetiva por eso, llevarlo hasta las cosas más insignificantes y que de parte de lo social se tiran en el bote de basura, como son los sueños, los lapsus, los olvidos, ¿no? El maestro de la universidad no te va a perdonar el olvido, por más que le digas, es que el olvido ese que tuve tiene que ver con una figuración del cumplimiento del deseo inconsciente, te va a mandar a volar y de todas maneras te va a reprobar, ¿no? Pero es un campo que te corresponde a ti, ¿no? Igual te va a reprobar, igual y en la medida en que sabes el porqué de ese olvido, incluso la reprobada misma te puede doler menos, ¿sí? Pero sí he notado que también en el campo así de los analizantes, que realmente es el campo psicoanalítico, es el campo de los analizantes, dependientemente de que practiquen el psicoanálisis o no. O sea, si lo practican en ellos mismos, es el mundo de los analizantes, donde a veces el super yo del individuo en turno está muy presto a reconocer su participación subjetiva para echar a volar toda una necesidad de castigo que tiene ahí pendiente y latente, ¿no? Y presta a sacar toda su violencia en el respectivo castigo. O sea, lo que conocemos como pulsión de muerte. O sea, de que está presta a cualquier detalle. Aquí otra vez, o sea, por más voluntad que uno tenga, a veces eso está fuera de nuestro control. O sea, severidades así del tipo de estoy bien gorda, estoy bien fea, estoy bien mensa, estoy bien menso, bien feo, bien tonto, no merezco nada.
donde se nota fácilmente la desproporción, pues. ¿Soy culpable de que estoy bien feo? Igual sí estoy bien feo, pero ya de ahí a que me lo esté reprochando y castigando y restringiéndome una cantidad de cosas en el mundo que en sí mismas no me restringen la entrada por ser feo, pero que yo de manera neurótica puedo restringirme una cantidad de cosas por ser feo. Incluso la posibilidad de tener una pareja, de tener una familia, por una cantidad de autorreproches y pensar que yo soy el culpable, pero no por mis actos, sino por algo que no tiene que ver conmigo directamente del por qué estoy feo. Igual y hasta el otro puede decir, no, pues sí, a mí no me parece tan feo. Hasta guapo me parece. No puedes decir eso, pero yo estoy bien feo. Y justo por eso no puedo hacer esto y esto otro. Entonces, si me cambias la jugada y me dices que no estoy tan feo, se me cambia toda mi organización, la justificación de la organización de mi vida cotidiana. Entonces, mucha gente puede quedarse pegada a etiquetas como esta de soy bien feo, estoy bien menso, estoy bien tarado, tengo mala memoria, soy muy despistado, siempre la cago. Y se queda eso como parte de su yo para estar recibiendo y estar complaciendo ahí a la pulsión de muerte a través del super yo propio. Y claro que esa persona pues, va a estar restringida su capacidad de placer. Se va a reducir su placer, entre comillas, a sobrevivir a su realidad, como dice aquel, yo y mi circunstancia, ¿no? O aquí nos tocó vivir, ¿no? De creer que porque uno es mexicano, porque uno es chino, porque uno es negro, ya tiene un destino garantizado, ¿no? Y prescrito. Sí, no se trata de ser estoicos. Igual las pasiones de cada quien, pues tienen un, pues un correlato de displacer, de dolor, de esfuerzo, ¿no? Si yo quiero subir al Everest, o sea, obtener esa satisfacción que supuestamente emana de mí, porque nadie me va a obligar a subir al Everest. Al menos no lo aceptaría conscientemente, pero ¿qué tal si inconscientemente sí? Como también me ha tocado escuchar de él, casos donde el sujeto pensó que el deseo de la madre era que él fuera presidente, ¿no? Y se va haciendo la vida de cuadritos cada vez que va aumentando su conciencia y su frustración de que no va a poder ser presidente, o no va a poder ser millonario, o no va a poder tener hijos, simplemente. Ay, y mis papás que tanto querían sus nietos, y yo con mi infertilidad. No, pensemos en que yo auténticamente hago, escalo como deporte, como pasión y quiero ir al Everest, subir. Y sé y asumo que ese objetivo me va a costar un trabajo físico y sangre y raspadas y fríos y riesgos, etcétera, ¿no? Pero que al llegar allá, curiosamente o mágicamente, va a decir, ah, qué gran satisfacción, todo esto valió la pena. Ah, eso sí, la pasión de cada uno tiene eso, viene de ahí, pasión, ¿no? De patos. Tiene una cierta dosis de displacer, pues cuesta, pues. Y está el otro pensamiento de, ay, no, como yo quiero que nada me cueste y no quiero raspaduras y no quiero esforzarme en nada, pues mejor no deseo nada.
Bueno, eso también va a tener sus consecuencias. Una, entonces, ¿quién te va a mantener? ¿Quién se va a hacer cargo de ti? Y otra, pues, a ver cuánto duras así, aunque sea en la calle. Pero la gran satisfacción de no hacerse cargo de nada, o de querer supuestamente evitar este, el correlato de mi deseo. El deseo y alcanzar lo que uno desea, pues implica un sacrificio. Bueno, aquí, en relación al sentimiento de culpa y el castigo, sí quiero tomar un ordenador lacaniano, porque facilita las cosas. Y es el que aparece en el seminario 7, el seminario sobre la ética, donde Lacan nos dice estas dos cosas, ¿no? Por un lado, nos dice que el sujeto solamente puede ser culpable de haber renunciado a su propio deseo, ¿sí? Así. Es un texto, es increíble, seminario, es buenísimo, es fundamental para la cultura general, realmente, porque hace todo un diálogo con la ética de la filosofía o la ética de la humanidad, para presentar lo que sería la ética psicoanalítica. Y dice eso, el sujeto, todo sujeto, es categórico como Kant, todo sujeto culpable solamente puede serlo, digamos, del delito de haber retrocedido ante su propio deseo. Esto tiene todo un fundamento, obviamente, freudiano, que podemos ahorita sintetizar y localizar de manera bruta, pero rápida, con el principio del placer. O sea, por no procurarse el bien adecuado a la persona propia, por sacrificarlo en pos de un bien supuestamente superior o un bien que recae sobre otro y no sobre la persona propia. Viene en esta línea tan clara del placer, de la estabilidad, de la ausencia del sufrimiento, de la mortificación, sobre todo neurótica, no del dolor de que si te pinchas con un cactus o te raspas al subir el Everest. Sí, o sea, en el fondo se trata, o esta construcción que hace Lacan implica, digamos, el principio del placer y cómo se le ha cedido un enorme lugar a la pulsión de muerte, al más allá del principio del placer, a la mortificación justificada por deseos de otros que probablemente hemos hecho propios, pero que tienen como correlato un empobrecimiento del yo y una no responsabilidad subjetiva, ¿no? Sino al revés, el otro es responsable de uno, ¿no? En donde abiertamente podemos ocupar el lugar del esclavo del otro. Sean los padres, los jefes, los hijos, los hermanos, la pareja, no importa, el otro. Implica, porque eso, ser el esclavo de los deseos del otro, de las demandas del otro. Entonces, la construcción de Lacan es el sujeto, o yo lo amplío así, todo sujeto solamente puede ser culpable en la medida en que ha abandonado su propio deseo. Y hay otra construcción que él da ahí, a manera de pregunta, cuando dice, ¿ha actuado usted en conformidad al deseo que lo habita? ¿Sí? Entonces, para que tengamos esas dos construcciones, ¿no? ¿Ha actuado usted en conformidad al deseo que lo habita? Y podemos juntarla con la otra.
Porque diría algo así como, porque en la medida en que usted actúe en conformidad al deseo que lo habita, ojo, responsabilidad subjetiva, ¿de qué es responsable uno? De su propio deseo y de las consecuencias de su propio deseo. Eso es responsabilidad subjetiva, ¿sí? Porque en la medida en que usted actúe en conformidad a su propio deseo, disminuirá o eliminará el sentimiento de culpa. Y en la medida en que elimina usted su sentimiento de culpa, elimina, por supuesto, su respectivo castigo, su respectiva necesidad de castigo. Aquí culpa también hay que leerla en el sentido de la falta, del delito, de la falta al estilo del fútbol o de los deportes, de la falta al estilo del derecho civil. Es decir, que los castigos que recibimos radican o están en función de los delitos o culpas o faltas que hacemos. ¿Según quién? Según nuestro propio super yo. ¿Qué queremos decir con eso? Que es independientemente a que si esto se ratifica en términos sociales o civiles, ¿no? Si somos castigados por el policía o por el señor juez. Freud, cuando descubre el sentimiento de culpa inconsciente, descubre una paradoja, porque dice, todo sentimiento tiene la característica de ser consciente. Los 5 sentidos, los sentimientos, tienen que ver con la conciencia, tienen la característica de que alcanzan la conciencia. ¿Qué estás sintiendo? Estás preguntando, ¿qué es lo que llega a tu conciencia? ¿Qué estás pensando? ¿Qué sientes? Bueno, entonces cuando dice sentimiento de culpa inconsciente, nos mete de lleno a la estructura del aparato psíquico del ser humano, en donde efectivamente la conciencia ocupa un lugar muy pequeño y lo inconsciente ocupa el lugar más extenso. Aunque están compenetrados, aunque coexisten inevitablemente, a la medida de que lo que no decido conscientemente se decide inconscientemente. Entonces Freud dice que este sentimiento de culpa ha quedado bajo la represión y entonces no alcanza más la conciencia, pero lo que sí alcanza la conciencia es su respectivo castigo. Entonces el sujeto puede estar recibiendo una cantidad de castigos y no sabe por qué, o una cantidad de dolores, accidentes, fracasos, frustraciones que se le presentan de manera repetitiva, incluso similar, pero no sabe por qué. 3 veces me casé y 3 veces fueron hombres golpeadores. No sé por qué, seguro es mi mala suerte o seguro es el karma. Así puede explicarse el sujeto a las cosas. Y en un análisis vamos a ver qué es lo que de manera inconsciente está operando en este sujeto. ¿Cómo lo sabremos? A través de su discurso, de los significantes alrededor del castigo o el atentado que recibe repetitivamente, con qué significantes viene, con qué escenas está asociadas. Y entonces vamos trayendo a la conciencia, reconstruyendo el sentimiento de culpa por el cual el sujeto ha recibido supuestamente de manera azarosa una cantidad de castigos.
de incidentes, de eventos displacenteros, de eventos que dañan su bienestar. Castigos como estos eventos que dañan nuestro bienestar, que atentan contra nuestro bienestar o nuestro bien o nuestro placer. Cuando es inconsciente, decimos, más allá de nuestra voluntad. Es como, uno nada tiene que ver con eso, supuestamente. Pero no es que no tenga que ver, sino que está reprimido. No alcanza la conciencia la culpa. Solo alcanza a la conciencia y recibe el sujeto en su discurso y en su cuerpo una serie de incidentes displacenteros, castigos. Y entonces dice Lacan, eso pasa en el fondo, entonces tiene que ver con que este sujeto en algún punto de su vida o en varios, que aún son significativos para él, consciente o inconscientemente, hizo para ameritar todos estos castigos. ¿En qué tantos momentos el sujeto renunció a su propio deseo, a su propio bienestar, a su propio cumplimiento de deseos? Y es que ustedes pueden decir, oye, pero así como que en automático los cumplimientos de deseo como tal, ¿y qué tal si está ahí un nazi? Ese es otro tema, ¿no? Pero en términos generales es así. O sea, sí, podemos tener a un nazi en nuestro consultorio, ¿sí? Se puede analizar. Aunque pueda decir el judío, no lo analices, mejor mátalo. Bueno, eso es otra cosa. Son asuntos políticos. Es otro tema en ese sentido. O sí, a los aztecas mátalos porque no tienen alma. Bueno, ese es otro tema. Pero lo que dice Lacan es que entonces en algún punto, en varios, este sujeto ha ido sumando una serie de momentos donde ha resignado su propio deseo en pos de la demanda del otro. Y eso, como fórmula general, va a tener como consecuencia un dolor, un displacer, martirios, castigos, sufrimientos, inhibiciones, síntomas, angustias. El psicoanálisis desde el principio va a estar muy atento a esto, porque ese es el material de cada psicoanálisis. Y por supuesto es el trasfondo de los sueños, los síntomas, los lapsus, los olvidos, las supersticiones, los chistes. Entonces el psicoanálisis va a estar muy atento a eso. La civilización o el yo va a tender a desconocerlo. Muchas veces a justificar el por qué el sujeto sacrifica sus propios deseos en pos de otro. Así, al estilo de, pues ni modo, te tocó ser azteca, este es tu destino, ¿no? O, ni modo, robaste un pan, pues te corresponde que se te corte la mano. Y así, ¿no? Están las reglas sociales, culturales, locales de distintas épocas en la vida del ser humano, pero que no dejan de ser ejercitadas por el otro, ejecutadas por el otro. Aquí se trata de ver las propias también y la relación que tienen las propias con aquello. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cómo serían estos casos, ¿no? de las mujeres en la Edad Media? La amenaza latente de ser quemadas en leña verde. ¿Cómo serían? No sabemos. Y así como a ellas serían quemadas, también los psicoanalistas serían quemados en leña verde ahí. O sea que sí, el propio ejercicio del psicoanálisis tiene como condición unas ciertas leyes sociales que lo permitan.
Oye, quiero ser psicoanalista, soy psicoanalista, voy a ser psicoanalista ahí no sé en qué cultura, así como ahí en las zonas más religiosas, digamos, del mundo. Habrá que ver qué de nosotros insiste en instalar el dispositivo analítico en lugares donde está estrictamente prohibido, ¿no? ¿Por qué no instalas el psicoanálisis ahí donde sí se te está permitido? Bueno, pero en esta misma línea una cantidad de cosas, como esa de quieres tener familia, quieres casarte, muy bien. Pero ahora hay que fijarse con quién. Porque si lo haces con cualquiera, seguramente eso va a traer una serie de problemas extras. Entonces no se trata nada más de cumplir el deseo por cumplirlo, ¿no? Sino de decidir ahí. Les pongo unos lugares que tiene el saber en el psicoanálisis. Para llegar a este punto del saber hacer ahí en cada momento, para distinguirlo, digamos, de el saber semblante, el saber expuesto, distinguirlo también del saber supuesto y distinguirlo también del saber empírico o del saber instintivo, ¿no? O sea, por ejemplo, si sé respirar, si sé digerir, si sé ese tipo de saber del cuerpo, ¿no? Distinguirlo del saber que le suponemos al otro, distinguirlo del saber que el otro expone, nos presenta y nos formaliza, y distinguirlo de este que sería más el saber del psicoanálisis o el saber que va adquiriendo la responsabilidad subjetiva un individuo, un sujeto en un proceso analítico, hasta poder dominar un nuevo saber que es el saber hacer ahí en cada momento. ¿Y cómo va a saber hacer ahí en cada momento? Pues en la medida en que tenga claro y tenga localizado su propio deseo y cómo está comprometido su deseo en cada una de las escenas a las que va atravesando en su vida cotidiana. O sea, porque muchas veces el sujeto puede quedarse así como, no, todo está fastidiado porque yo no supe qué hacer en aquel momento. Bueno, está bien, ¿no? Como notas, como ahí, como en la bitácora, pero se trata efectivamente del aquí y el ahora. Se trata de pensar al inconsciente y al programa de goce en el horizonte, en el futuro. Y desde ahí, entonces, saber hacer ahí, en cada momento, donde no necesitamos un diccionario que nos diga el saber universal y nada más repetirlo, ¿no? La guía moral de cómo vivir, ¿no? Sino saber hacer ahí, en cada momento, implica tener una responsabilidad subjetiva de nuestro propio deseo. Y soportar la falta que implica el que no todo está escrito. Y que eso nos implica o nos permite asumir una responsabilidad en lo que está por escribirse, en lo que está por venir. Pero para poder lograr eso uno tiene que soportar el que no todo está escrito, por ejemplo, ¿no? El que lo que está por venir tiene que ver con nosotros, con nuestra posición, con nuestra voluntad, por supuesto, con nuestra firmeza y con lo que hagamos para provocar lo que queremos. No nada más para a ver si llega a lo que queremos, sino cómo lo podemos ir provocando. De tal forma que podamos estar
en esa medida, en el lugar y en el momento adecuado. Ahí cuando están las frases de que esto sucedió porque estaba yo en el momento y en el lugar adecuado. Bueno, eso es posible en la medida en que uno va siendo consciente de estas cosas, ¿no? Y va haciendo esta responsabilidad subjetiva para que no solamente esté el momento y el lugar adecuado, sino el saber hacer ahí. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno va a decir, esto fue un milagro, y el otro va a decir, supe saber hacer ahí, en el momento y en el lugar adecuado, específico para mi acción, para mi ejecución, porque estaba un poco anticipada. En ese sentido, no hay milagros, aunque parezcan. Hay milagros cuando eliminamos toda responsabilidad subjetiva y todo mérito propio. Bueno, dejaría por lo pronto así. No sé si alguien quiere comentar algo en estos minutitos que nos faltan. Yo quería preguntar algo así rápido. Bueno, no sé, un comentario más. ¿Por qué el psicoanálisis dice siempre que la civilización está en contra, ¿no?, de la práctica psicoanalítica? O sea, porque es algo que se menciona mucho, no me queda claro la razón. O sea, si hay algún momento en el que se pueda compaginar bien, pueda tener un lugar importante, o sea, bueno, que pienso que sería lo ideal, no sé por qué siempre, o sea, escucho constantemente esa parte, ¿no?, de que que no es bien comprendido y que no se espera mucho que lo sea, no sé por qué. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Cuando decimos eso no hay que olvidar que también decimos que el psicoanálisis forma parte de la civilización, ¿no? Pero no cualquier parte, porque dice Freud que es un síntoma de la civilización. El psicoanálisis es un síntoma de la civilización. Y en tanto síntoma, pues trae ahí una cierta dosis de displacer y de dolor a la civilización. ¿Qué dolor? Un dolor narcisista, sobre todo en 3 puntos, dice Freud, ¿no? ¿Por qué? Porque hace consciente la sexualidad infantil, ¿sí?, la pulsión de muerte, toma en cuenta lo inconsciente, y esas cosas no le gustan al yo. En términos generales, propio de la civilización y de la cultura. Dice Freud que el psicoanálisis es para la cultura como la piedra en el zapato, ¿sí? Entonces, sí, no solamente para la civilización, al yo propio, no podemos decir que un proceso analítico no nos trae ciertos dolores narcisistas en la medida en que va cuestionando la omnipotencia del yo, donde, como dicen ahora, tú decrétalo y se cumple, ¿no? ¿No? Donde hay ahí, donde no hay inconsciente, donde todo lo psicológico es igual a lo racional, ¿sí? Donde la psicología se hace equivalente a lo racional, a lo consciente, a lo placentero, a lo completo, donde todo tiene sentido, todo tiene un porqué, ¿no? Esa es como una función más propia del yo. Y la civilización, pues, se construye. No puedes pensar la ciencia sin el discurso de la ciencia, sin ese componente omnipotente del yo. No podríamos tener los avances científicos si no fuera por ese poder de lograr cosas que no le son posibles al yo aún. Y así muchas cosas, ¿no? Sí, en la línea de la tecnología,
también en la línea de la filosofía y de la religión, donde se puede vivir eliminando la verdad humana que tiene que ver con la castración, con la falta, con la no omnipotencia, con la no omnipresencia, ¿no? Con la no omnisapiencia. Porque a nivel del ego, el narcisismo, eso puede doler. Y nos duele, claro. Pero uno va haciendo ahí un balance de si prefiere, pues a veces una serie de verdades, que, ¿cómo es? La verdad incomoda, la verdad duele, pero no mata. ¿O cómo es la frase? La verdad no duele, pero incomoda. No, no peca, ¿no? No mata, pero incomoda, ¿no? Entonces sí, podemos decir en términos generales que la civilización previo al psicoanálisis, en particular a este fenómeno Freud-Lacan, no admitía en su plano racional objetivo la existencia del sujeto del inconsciente. O sea, por ejemplo, todo esto que hablamos de la responsabilidad subjetiva en relación a los lapsus, los olvidos, el síntoma, los sueños, etcétera, ¿no? No. Entonces, bueno, por un lado es eso, el predominio del yo, la negación de la existencia del inconsciente, o sea, del sujeto del inconsciente. Y por el otro lado, también decir que el psicoanálisis también es parte de la civilización, por supuesto, pero tiene esa como categoría de síntoma o de piedra en el zapato, como que no es muy bien recibido en los grupos, en los colectivos, en ciertas ideologías amo, porque en los discursos que construye Lacan, en los 4 discursos que construye Lacan, el discurso del psicoanálisis es el opuesto o es el reverso al discurso del amo. Ahí donde el amo promueve los dogmas, el psicoanálisis los destituye. Hay como un contraste y un cortocircuito, pues prácticamente inevitable. Es parte del costo que uno paga cuando se hace un analizante, ¿no? Se hace un analizante. Cuando se hace un apasionado por el psicoanálisis, paga ese costo. Y bueno, a veces pues ya uno lo paga y ya empieza a saber hacer ahí, saber hacer con eso, ¿no? A veces uno pierde pues ciertas amistades o el favor de ciertas personas, pero tiene sus correlatos, tiene sus beneficios también, sus grandes beneficios. Y ahí es donde cada uno hace un balance y decide si opta por el camino psicoanalítico, la responsabilidad subjetiva de la ética del psicoanálisis, o no, o opta por el camino de desconocerlo, porque también en el discurso del amo se las tienen que ver con el psicoanálisis, a pesar de ellos. Y entonces puedes optar por estar desconociendo al psicoanálisis y junto con eso a lo inconsciente y junto con eso a la responsabilidad subjetiva. Pero en cualquiera de los dos lados pagas. Así que, ¿cuál es el que prefiere uno? Y esa es la política de Freud. Freud quería, en su ilusión, que todos pudiéramos decidir. Pero para poder decidir, pues hay que poder comparar. Para poder comparar hay que entrar al análisis. Porque si uno no entra al análisis y de manera previa o prejuiciosa o simplemente per se descalifica el psicoanálisis,
pues entonces es una decisión un tanto arbitraria, no hay una comparación real. O sea, va a descalificar al psicoanálisis por consigna, no por experiencia propia. Y no hay problema de que por experiencia propia uno decida mejor rechazar esto e irse por otros caminos. No hay problema, pero lo que quería Freud es que fuera con esas condiciones y no como venía siendo en la humanidad, donde solamente existía el discurso del amo, ¿no? Y el discurso del deseo, ¿sí? El discurso del objeto A, que es el objeto A el que ocupa el lugar de la gente en el discurso del psicoanálisis, el deseo, el goce. Eso no era lo que predominaba, ¿no? O no es lo que predomina en el discurso del amo. Por eso sí, el psicoanálisis, y no podemos en ese sentido esperar otra cosa, aunque también no por eso vamos a quedarnos así. Entonces ya no decimos nada, ya no hacemos psicoanálisis, ya no perturbamos al amo, ¿ah? No, tampoco nos importa mucho perturbar al amo. Estamos dispuestos a pagar las consecuencias de eso. Bueno, ok, vamos a dejar allí por lo pronto. Nos vemos la próxima semana.